Bienvenidos una vez más al podcast de Nutriciosa. En el día de hoy tengo algo impresionante para acá el mundo de la nutrición en Argentina. Tenemos una entrevista internacional, creo que es la primera internacional. Está con nosotros Raquel Lobatón, que muchas de quienes están detrás seguramente la conocen, pero ahora le voy a dar lugar, pero le vamos a dar una mini presentación. Ella es, bueno, nutrióloga, pero nutricionista sería acá. ¿Está bien también decirlo así, nutricionista, Raquel? Es que aquí en México se usa el nutrióloga, pero evidentemente cuando dices nutricionista se entiende que Entiendo. serían sinónimos, pero utilizamos, digamos, el nutrióloga como. Bien, bueno, tenemos acá desde México, sí, bueno, a Raquel Lobatón, que es nutricionista, que es activista por la diversidad corporal, contra la gordofobia y la cultura de las dietas, hace salud en todas las tallas y un montón de cosas más que la definen, que creo que también la vamos a dar lugar a ella que se pueda presentar. ¿Cómo estás, Raquel? Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ti. Un placer estar en este espacio contigo, con el público argentino. Aparte, ya lo platicábamos antes de empezar a grabar, con la emoción de que en un mes aproximadamente, un poquitito más de un mes, vamos a estar juntas por allá. Así es que feliz, feliz de estar aquí contigo. Es Gracias. cierto, así que eso, una doble emoción porque en breve nos vamos a conocer y vamos a tener la oportunidad de que mucha gente de Argentina que te conozca. Vamos a armar un evento, así que pronto sale a la inscripción y también tenemos una presentación del libro de Sami Alonso, así que tenemos como muchas cosas para encontrarnos por acá. Pero vamos a aprovechar hoy porque en la charla que vas a dar presencial acá en Argentina vamos a escuchar hablar de lo que haces puntualmente, pero me gustaba siempre como en este espacio como contar un poco el detrás de escena, ¿no? Como entrevistar realmente a la persona detrás de las redes, a lo que hoy en día nos llega sobre todo acá desde otro país. Contale a la gente qué es lo que haces hoy en día y brevemente, obviamente, y de dónde viene o qué tipo de servicios ofreces, qué hace realmente Raquel Lobatón en su mundo laboral. ¿Qué hago en el día a día? Sí, un Sí, o montón qué de cosas. servicios Sí, sí, ofreces. sí, claro, claro, claro. Eh, 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 Justamente digo, y sé que igual íbamos a hablar más adelante de esto, pero bueno, yo hace 6 años era una nutrióloga tradicional, Wow. tradicional, en este mismo espacio que ves, que es mi consultorio. Yo daba aquí básicamente dietas para perder peso. Y mi trabajo era sumamente monótono, ¿sí? Y nada, lo único que yo hacía en ese entonces era dar consultas, tal cual, ¿no? Ajá, ok. No hacía nada más laboralmente hablando desde el punto de vista de la nutrición. Ese era mi trabajo. Tenía el consultorio bastante lleno y eso me ocupaba, digamos, mi parte laboral. Eh, Jamás pensé que podría yo llegar a hacer todo lo que ahora, la versatilidad la cantidad de oportunidades que me Mm. ha dado esta transformación que tuve, ¿no? Porque yo hoy en día soy una nutrióloga que no podría reconocer a la nutrióloga de hace 6 años, o a la de 6 años si le hubieran dicho que yo iba a estar aquí, no lo hubiera creído, ¿no? Mm. ¿Qué hago hoy en día? Un montón de cosas. Obviamente la consulta personal o privada de uno a uno continúa, pero además de eso, hoy imparto talleres. Tengo 8 talleres, digamos que los voy repitiendo durante el año, ¿no? Empiezo uno, termino, empieza el otro, todo es online. Esto también ha permitido, evidentemente también, bueno, la pandemia se atravesó y eso permitió que digamos, nos adaptáramos a este mundo virtual a larga distancia y que pudiéramos Mm. tener mucho más alcance, ¿no? Esto que estamos teniendo tú y yo ahora es en gran parte posible a eso, ¿no? A la tecnología y al hecho de que entendimos que podíamos vincularnos de otras maneras, ¿no? Entonces tengo los talleres online, tengo, imparto un montón de conferencias tanto en escuelas como en universidades, como en empresas, ¿sí? Me contratan mucho para empresas, congresos. Hace 2 semanas estuve en Cancún en un congreso de yoga. Y este, viajando también. Sí, 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 he ido también a nivel, bueno, internacional. Argentina va a ser el segundo internacional, pero estuve también en Islas Canarias, en España, hace 2 años, en las jornadas de violencia estética y gordofobia. Eh, entonces, a nivel nacional, a nivel internacional, nuevamente fue España, ahora va a ser Argentina.
También tengo tengo mi podcast también, que surgió de ahí, surgió mi podcast. Tengo ya escrito mi primer libro, que estamos en revisiones todavía con la editorial con Penguin, pero eventualmente Ahí en estará México, ¿verdad? acá en México. Y también estoy empezando ahorita un proyecto de un audiolibro, ¿sí? Que eso es algo nuevo, apenas va a empezar. Mira. También tengo, junto con mis socias, que son Ilana Boroboy y Gina Salame, tenemos una certificación que creamos en alimentación respetuosa y liberación corporal, que es una Ujú. certificación para profesionales de salud, pero también profesionales del desarrollo, es decir, cualquier persona que quiera transformar su práctica a una práctica no centrada en peso, y esto es para cualquier persona que tenga eh, injerencia en otras personas o trabaje con otras personas, es decir, entre nuestras alumnas y alumnos hay obviamente nutricionistas, psicólogas, médicas, casi todas son mujeres, porque la cultura de Mm. dietas nos afecta a las mujeres, pero también tenemos personal de educación, tenemos trabajadoras sociales, tenemos Bien, abogadas, tenemos un montón de perfiles, y hoy en día claro. tenemos ya 500 alumnos de 26 países distintos, y además ya firmamos una alianza con la Universidad de Anáhuac Mayab, que es una de las universidades de más prestigio aquí en México, digamos que avala nuestra certificación. Qué bien. Sí, 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 entonces esto, nuevamente, yo solo daba consultas hace 6 años. Mm. Y, Eso y, y estoy cuando choqueada, porque hace un rato estaba escuchando una parte de una entrevista de nuevo y que decías que te recibí, o que ejerciste por 20 años la nutrición tradicional y que hace 5 o 6 años que haces esto. Y yo dije, wow, o sea, qué impresionante ese cambio y está bueno que otras nutris lo sepan también porque a veces se idealiza mucho del otro lado. Sí, 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 o sea, la transición yo no digo que es fácil, no es fácil, pero muchas veces, claro, las nutris que nos escuchan o que empiezan este camino, hay como un miedo de, ¿y ahora qué voy a hacer si ya no doy Mm. dietas? Ya, de qué voy a trabajar? Lo voy a Y vivir. ver claro, porque ya es una preocupación real, tal cual, y lo entendemos, pero es darnos cuenta que este enfoque da un abanico de posibilidades laborales muchísimo, muchísimo más grande que Mm. el de una nutrióloga o una nutricionista tradicional. En la certificación que tenemos, se concluye, la gente que concluye la certificación se concluye con un proyecto final que se presenta, Ujú. ¿no? Sí, A lo de la diversidad de proyectos que hemos visto, que justamente en el último, mira. lo hacemos por medio de grupos de mentoreo, en el último grupo yo les decía, es que es impresionante. O sea, Mm. Nutris que ahora lo que están haciendo es escribir cuentos infantiles sobre diversidad corporal. Nutris que Wow. ahora lo que están haciendo son proyectos de ley para, no nuevamente para temas de, Sí, de derechos en relación a eso, sí. de derechos. Nutris que ahora están haciendo grupos de apoyo para mujeres que acaban de parir y que tienen toda esta presión sobre su cuerpo. O sea, una diversidad de proyectos que te explota la cabeza, ¿no? Y Sí. dices, claro, en la nutrición tradicional, pues no hay mucho más, nutrición centrada en peso, no hay mucho más hacia dónde ir, ¿no? Mm. Sí. Entonces, sí, 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 esto es Sí, como que se te abren un montón de puertas. De hecho, igual, ahora que estaba pensando que te nombramos muchas veces en los en algunos episodios, pero en uno particularmente que Iván, que es un nutri, que hay pocos nutris en Argentina varones que se dediquen a TCA, que contaba que había hecho estaba haciendo la certificación, no sé si ya la terminó, y contaba cómo hizo para poder acceder a esa certificación, porque también esto, ¿no? La diferencia con la moneda argentina, lo que es en ese caso dólares, y después también ¿no? Y hoy Iván abrió justo esta semana un centro presencial en Santiago del Estero, que es una provincia bien al norte de Argentina, sobre TCA, o sea, un centro de TCA, ¿no? Y es wow, digo, cómo eso lo impulsó, porque antes estaba desmotivado, ¿no? Sobre la nutrición. Entonces me parece esto, ¿no? Como que esto que decís es muy interesante y cómo a vos también te cambió. ¿Qué crees vos que hizo que genere tanto revuelo y que te hagas tan conocida a nivel internacional? Bueno, creo que tuve mucha suerte en el sentido de que fui de las primeras voces en hablar de esto en español. Yo Claro. hace 6 años que yo descubrí, bueno, lo descubrí más o menos hace 6 y un poquito más, no sé exactamente, pero
sí, 2017, por ahí fue cuando yo descubro Salud en todas las tallas, cuando yo descubro, por primera vez escucho el término gordofobia, por primera vez Mm, escucho que hay un enfoque no centrado en peso, escucho de la alimentación intuitiva, todo lo escuchaba en inglés. claro. Yo no conocía a nadie hablando de esto en español. Y creo que, pues, por supuesto, el hecho de llegar, digamos, ser la primera voz en Mm, hablar, o de las primeras voces en hablar, porque no la primera, seguramente, probablemente había más personas, pero bueno, nuevamente no era algo que se escuchara mucho, me dio, por supuesto, pues la oportunidad de crecimiento. Creo que también tiene que ver con mi carácter, creo que tiene que ver con el asunto de que, bueno, pues sí, soy una mujer valiente, en el sentido mm, de que tengo sí, porque no es fácil, sí, tengo este valor de ir y decir las cosas en redes sociales y de tolerar de cierta manera, no sé llamarlo tolerar, pero que no me afecte tanto el hate, porque recibo muchísimo sí. hate. O sea, no ha sido nada fácil Mm, esto. Y creo que, bueno, evidentemente, creo que también me ayuda el que tengo una claridad, una buena claridad para explicar o para expresar o para escribir. Me di cuenta que podía, yo no sé, yo no era escritora, o sea, empecé a escribir post y me di cuenta que tenía esta capacidad. claro. Eh, y creo que eso lo que hizo fue, sobre todo, la forma en que transmitía el mensaje, conectar con la persona que había pasado su vida a dieta, Mm, ¿no? claro. Y en el momento en que tú le haces ver por primera vez a una persona que ha pasado su vida a dieta que si no ha logrado perder peso no es por su culpa, entiende un montón de cosas, empieza a Mm, entender un montón de cosas. Entonces, nuevamente, creo que fueron muchas cosas, creo que sí tuve nuevamente esta suerte de empezar, de ser de las primeras voces sí. y tengo un carácter, no nada más un carácter, sino también soy como muy constante, ¿no? Yo publicaba diario, o sea, muy... Claro. Sí. Ujú. Bueno, eso que decís del relación al hate, te iba a preguntar que porque si bien acá se escucha bastante, o sea, hablar sobre vos, de hecho yo hace varios años que te nombro, también admito, ¿no? Porque que en algún momento decía, no, pero es muy extremista, o bueno, Raquel tiene sin conocerte, ¿no? Obviamente, como su postura, es como más firme, pero también eso es de un lado capaz de una opinión, y sin saber, porque pasa un montón, acá también pasa entre colegas, pero también a un punto muy extremo. De hecho, googleé tipo Raquel Lobatón YouTube podcast y es como Raquel Lobatón es peligrosa. O sea, un youtuber, ¿no? Mm. Con cosas así o como romantiza la obesidad, peligro, Raquel Lobatón. Y yo digo, wow. Y bueno, te he escuchado mucho por Instagram, ¿no? Como que médicos con lo de las bariátricas o si saliste en algún podcast como con mucho más alcance, ¿no? ¿Cómo lidias con eso o qué pensás vos de ese punto hoy en día? Capaz en tu familia has llegado a tener miedo, digo, No, miedo real de que me pase algo, no. O sea, obviamente es difícil, es incómodo y te das mm, cuenta que todo viene de personas. Bueno, primero decir que cuando me dan demasiado mérito. Cuando dicen la postura de Raquel, no, no es mi postura, yo no inventé Hayes, yo no inventé la mm, alimentación intuitiva, yo no soy, digamos, una persona que inició con la lucha antigordofobia, esto le corresponde a las mujeres gordas en los años 80 en Estados Unidos, o sea, cuando dicen mm, es que su postura, no, no es mi postura, esto es un enfoque en el que vemos muchísimos, cada vez más profesionales de la salud. Creo que la gente, claro, evidentemente este discurso a mucha gente le hace ruido, le incomoda, y a mucha gente le incomoda mi forma de comunicarlo, porque sí sí. tengo una forma muy directa y sin pelos en la lengua, y creo que eso es lo que no les Puede gusta. ser. Ahora, este enfoque también evidentemente reta muchas creencias de las que tenemos, muchísimas, y retar nuestras creencias es incómodo. Y no Mm, nada más nuestras creencias, sino también pone en tela de juicio muchas de las prácticas que ejercen muchos profesionales de la salud y reta muchas de las prácticas. Y entonces entiendo que los profesionales de la salud se sienten atacados o intimidados. mm, ¿Y por qué me tiran tanto a mí? Porque tengo una voz fuerte. Porque claro. justamente esto viene de un deseo de callarme, ¿no? O sea,
¿Por qué no le tiran a las nutriólogas que están haciendo lo mismo y que no tienen cuentas tan grandes, ¿no? O que no van a Claro. podcast tanta popularidad, porque ahí no Mm, se meten, ¿no? Entonces, por supuesto que aquí también seguramente hay un tema de egos muy grande, ¿sí? De esta, pues, esta frustración que les provoca a estas personas, ¿no? Para frustración de ver a quizás una mujer fuerte y mm. valiente diciendo cosas que otros no se atreven a decir. Y entonces, claro, eso me provoca frustración, incomodidad, y entonces lanzo mi video sensacionalista diciendo frases clichés como romantiza la obesidad, como es peligrosa, ¿no? Y Sí, me imagino exactamente qué videos viste, porque ese es un hombre que tiene una plataforma muy grande y que se dedicó claro. a tirarme trato. Yo jamás contesté nada porque yo no tengo nada Mm, que hablar con personas así, mm. evidentemente, pero me pregunto por qué le quito tanto el sueño a estas personas, ¿no? Sí, ¿no? Como, sí entiendo capaz el negocio que se les cae a algunos, ¿no? Con esto decías como cuando he visto algunos posteos hablando de bariátrica o en algunas entrevistas o como con Mariana, ¿no? También como, que después le voy a dejar su Instagram por si alguien no la conoce, cuando estos temas se cruzan y hay tanto, bueno, la cultura de dieta genera como millones. Entonces también la gente se ve, incluso el mínimo nutricionista desde su consultorio se ve bombardeado porque se le cae el negocio, ni hablar, supongo que en algo muchísimo más grande. Claro, claro, por supuesto. Y entonces, claro, es amenazante para estas personas que una voz fuerte, que una voz con mucha visibilidad esté denunciando estas prácticas y sobre todo no nada más eso, sino ver la respuesta del público, porque hay muchísima gente agradeciendo estos contenidos que hago, mucha Claro. gente, y me identifico, mucha gente por primera vez atreviéndose a hablar. Por Mm, ejemplo, después Mariana, yo a Mariana la admiro muchísimo, porque Mariana también es una mujer tremendamente valiente para hablar de cómo la cirugía bariátrica le arruinó la vida. Y a mm, través de la cuenta de Mariana han llegado muchísimas personas que por fin se atreven a hablar, a alzar la voz. Sí. sí. Y entonces, bueno, evidentemente aquí hay una lucha, porque hay una amenaza de intereses económicos muy, muy, muy fuertes. Sí. Sí. Bueno, Pues acá bueno, pasa también con el mundo de, que después lo voy a traer como pregunta, porque algunas Nutris me dejaron unas preguntas para vos, del mundo de los ultraprocesados. Hoy en día nosotros tenemos un etiquetado frontal de alimentos. Y bueno, yo he sido parte también de organizaciones que promovimos la ley y en su momento también bastante perseguidos, pero en este caso por la industria alimentaria. Lo traigo más que nada en comparación por esto de que cuando uno dice cosas que incomodan y que a la industria, a diferentes tipos de industria, ni hablar acá, en este caso a la industria farmacéutica, no le conviene. ¿Vos crees que igual pensaba, ¿no? Que capaz te he escuchado también hablar de que siempre vos aclarás como tu privilegio delgado, ¿no? Que vos no tenés un cuerpo gordo. Tiene que ver o tuvo que ver con el alcance o con la voz, porque hay muchas Nutris que no se animan ni siquiera, esto lo hablo mucho yo, que no se animan ni siquiera a ejercer y no conozco muchas Nutris en redes con muchos seguidores, digamos, o que hablen de estos temas con cuerpos gordos. ¿Crees que tuvo que ver que vos tengas un cuerpo delgado? realmente qué bueno que lo sacas, qué bueno que lo traes a la mesa, Luis. Sí, claro, esa es una parte que tengo que reconocer. O sea, que mi Mm, privilegio ha dado también, y eso está mal, eso no debería de ser así, ¿entiendes? O sea, lo digo con dolor y a manera de denuncia. Yo no tendría por qué tener más visibilidad por ser delgada, pero es una realidad. sí, Porque evidentemente, primero, bueno, también, o sea, ahorita que te escucho también me lleva a reflexionar en otras partes. Para mí es más fácil hablar de estos temas porque no me atraviesan de forma personal, no solo mm, el tema de la fobia, evidentemente, porque siempre he sido una mujer delgada, entonces, claro, cuando yo salgo y digo algo, claro, pueden salir este tipo de hate, de es claro. peligrosa o no, empezaron a inventar que no tengo cédula profesional. Mm, Sí, no, pero chismes, aparte digo, bueno, inventen chismes que sean difíciles de comprobar. La cédula, cualquiera que pueda googlear, mm, ahí tiene, ¿no? Pero bueno, esas cosas me pueden atacar, pero nunca me atacan mi cuerpo, mm, ¿sí? Creo que eso, de alguna manera, por supuesto que me da a mí una protección. Pero claro. aparte, tampoco estoy atravesada por cultura de dietas ni por una mala imagen corporal, porque afortunadamente
nunca he hecho una dieta en mi vida. Obvio tiene que ver con mi privilegio de delgadez, obviamente tiene que Ujú. ver. Pero también, bueno, hay muchas mujeres delgadas que igual se han pasado la vida a dieta, Sí, entonces ni tiene que hablar. ver con, no sé, un poco, siempre digo, en mi casa hicieron las cosas bien de alguna manera mis padres, de manera muy Mm. intuitiva, y yo pese a ser nutrióloga, jamás me restringí, jamás he sentido culpa al comer, jamás eh, Oh. he hecho una dieta. ¿Y por qué Entonces, crees que estudiaste nutrición entonces? ay, algo fue así como una decisión impulsiva que tomó uno a los 18 años porque no sabes qué quieres de la Claro, vida. O sea, claramente. yo simplemente salí de la preparatoria y no tenía la menor idea qué estudiar y cuáles eran mis materias que más disfrutaba en la escuela, biología, química, qué voy a hacer. En algún momento pensé medicina, pero te estoy hablando, yo tengo hoy 52 años, o sea, te estoy hablando hace muchos, 30 y tantos años de esto. Claro. Evidentemente todavía en un mundo bastante, mucho más patriarcal y yo no tenía ningún tipo de deconstrucción feminista y era como, eso no es para mujeres, ¿no? La medicina, Mm. un Mira. poco, desde ahí tal vez quizás un poco, como no es muy demandante para, en mi medio, ¿no? O sea, Ujú. y decidí que, no, pues nutrición casi por descarte. La hermana de una amiga estudiaba nutrición, me dijo, ay, mira, mi hermana estudia nutrición. Me metí como el borras, así decimos aquí, sin saber ni a lo que iba. Sí. Y Mira. sí, y de ahí nuevamente, como te digo, creo que parte de lo que me da esta seguridad para hablar de alimentación Mm. intuitiva, por ejemplo, tiene que ver con que siempre he sido una comedora intuitiva. Entonces me identifico perfectamente Claro. con esto. O Digo, sea, porque me quedé pensando, porque digo, te iba a preguntar qué era lo que te llamó la atención, porque digo, para esa deconstrucción, ¿no? Esta cosa que decimos que no hay vuelta atrás cuando uno se empieza a replantear estas cosas, pero la mayoría de los colegas con los que hablo de estos temas nos atraviesa de una forma y otra, más por una parte personal de nuestra propia violencia, o sea, la violencia estética recibida, que igual no tiene que ver solo con el peso, pero digo, me llama la atención y capaz esto que vos decís, esa es la respuesta, ¿no? Como que como siempre comiste así, tenía más sentido comer o difundir esta nutrición que la nutrición claro, estructurada. totalmente, me identifico mucho más con la alimentación intuitiva. O sea, yo cuando empecé a leer de alimentación intuitiva, pues me hace todo el sentido porque yo como así, ¿me Mm. entiendes? Como yo toda mi vida he comido intuitivamente, mis hijos comen intuitivamente en esta casa, jamás han habido reglas de alimentación, ni prohibiciones, nadie ha estado a dieta, nadie ha medido nada, no nada más en mi casa, en mi familia nuclear ahora, en mi familia de origen, mi papá era el único fue el único que hacía dieta, pero como que en general nunca hubo mucha cultura, él sí hacía dieta, pero no sé, no había cultura de dieta. Y nada, nunca sentí un juicio hacia mi cuerpo, digamos. Evidentemente lo hablo desde un privilegio delgado, pero nuevamente hay muchas mujeres Sí, delgadas pero... que igual han experimentado tremendos juicios hacia Mm. sus cuerpos. Tengo ahí un par de anécdotas pequeñas de violencia estética, pero nada profundo, nada que me quitara el sueño, nada, ¿no? Claro, Mm. sí, porque en realidad depende, yo siempre digo, ¿no? También, que esto también, acá Jessica Labia, no sé si la escuchaste nombrar, es una nutri muy conocida. Yo un poco me metí en este mundo gracias a que ella se acercó a mí, siempre lo cuento, se acercó a mí para hacerme algunos comentarios. Yo escribí un libro con Editorial Planeta y cuando lo estaba por lanzar, ella me hizo un comentario como, fíjate algo, estás hablando de la obesidad, cómo estás hablando de la obesidad infantil, como una invitación, si bien hoy el libro tiene cosas que yo, acotaciones que le haría a la forma de expresar algunas cosas, en ese momento fue como, existe otra forma, ¿no? De mirar a la nutrición. Y bueno, y Jessica también contaba esto, ¿no? Como de que, che, yo hablo de esto o me uno al activismo estoy en el medio del activismo gordo acá en Argentina, pero tengo el privilegio de un cuerpo delgado. Porque también el contraste, por ejemplo, y cuando uno va a dar una charla, ¿no? Es muy grande. Y yo eso también lo digo porque yo tampoco tengo un cuerpo gordo, pero sí sufrí muchas veces como gordofobia. Entonces es como, por eso digo, como que a uno lo atraviesan desde diferentes lugares y yo miro para atrás y digo, yo, no sé, estudiando nutrición, no tenía un cuerpo delgado y era de las más, como entre comillas, gordas, y en realidad no lo tenía. Entonces también es como en el medio en el que uno se mueve y qué cosas a uno lo van atravesando, lo cual me parece súper interesante. Me pregunto yo quizás más del lado académico, si te costó esa deconstrucción, o hoy todavía tenés
como una doble pregunta en realidad, como algunas contradicciones en relación a este paradigma. Mira, me costó menos de lo que hubiera podido imaginar. Como te digo, fue un cambio demasiado rápido. Evidentemente, esto no es algo que, o sea, vamos, la incomodidad con la forma en que yo ejercía la nutrición estuvo ahí, pero no me daba cuenta, no sabía nombrarla, ¿no? Como te digo, esos 20 años que ejercí, para mí era de verdad un trabajo súper rutinario y monótono, y un poco como, pues es lo que me toca hacer, ¿no? Eso es lo que elegí y es lo que me toca hacer. Sí había frustración, pero por supuesto que había frustración profesional porque veía que mis pacientes recuperaban el peso todos o ya no bajaban. Yo hacía lo que me habían indicado en mis clases, en la universidad, en la carrera, el plan de alimentación tal cual, bien calculado, con, ¿no? Toda esta este cuidado minucioso y donde te habían dicho es que si el paciente hace A, entonces el resultado va a ser B y ese resultado no llegaba, ¿no? Entonces sí había mucha frustración, hubo mucho síndrome del impostor esos años, porque en algún momento, claro, muchas veces pensaba, es que seguramente yo no soy una buena nutrióloga, seguramente no me he actualizado lo suficiente porque seguramente hay algo más, ¿sí? Y por eso mis pacientes son los que no bajan, ¿no? Creyendo que era culpa mía. Afortunadamente nunca les eché la culpa, eso sí, puedo estar tranquila que jamás pensé que era porque me mentían, ¿sí? O porque no hacían las cosas bien, pero esa incomodidad, por supuesto que se fue gestando, se fue gestando, se fue gestando y de pronto explotó. Y entonces, cuando empiezo a leer sobre salud en todas las tallas, fue amor a primera vista. O sea, me hace sentido inmediato y empiezo a entender muchas de las cosas que no entendía. Sí. Y evidentemente ha sido un proceso de deconstrucción constante y me sigo deconstruyendo, evidentemente, y de pronto hay cosas que leo que escribí hace 3 años que ya estaba en esto y que digo, hoy, ahora ya no lo diría así, sí, ahora sí. Entonces, yo creo que esto no se termina, ¿no? Creo que nos seguimos deconstruyendo, seguimos aprendiendo y, y pues ¿no? Es un proceso y que aparte jamás imaginé que, por ejemplo, la nutrición me iba a llevar al feminismo. Yo no me nombraba Tal feministas cual, hace años, no tal me cual. nombraba. O sea, simplemente sabía que había mujeres que se nombraban feministas, no entendía ni siquiera muy bien qué quería decir eso, ¿sí? Entonces, darme cuenta que la nutrición fue la que me llevó al feminismo, no nada más eso, la nutrición fue la que me llevó también al activismo social, a entender muchos más temas de justicia social, a, a empezar a hablar de temas de racismo, temas de, sí, que son cosas que, sí, que un poco esto... Sí, impensado para el mundo de la nutrición clásica, digamos. Claro, ¿cuándo en la carrera nos iban a dar una clase sobre racismo, sobre patriarcado, sobre género? Sí, digo, no sé si hoy en día sí. Yo estudié hace muchos años. Algunas facultades acá me he sorprendido porque yo decía no hay. Algunas facultades públicas quizás, hay algunas cátedras que tienen alguna clase o seminario sobre nutrición con perspectiva de género, pero no es lo más común, ¿no? O sea, no es lo más común. Sí. Entonces, Bueno, qué loco eso. Yo digo, me parece, a mí me gusta siempre, como en el podcast, destacar esto, ¿no? Como que uno cree que la nutrición, más allá de lo académico o de lo actualizado, es una sola cosa, ¿no? Como que es pura teoría y también la diversidad, esto de dónde se puede trabajar, porque también yo creo que no solo en este caso la salud en todas las tallas, sino otros abordajes en nutrición, nos abren como muchas posibilidades y que cada uno lo puede ejercer de forma diferente. Digo, en tu caso te tocó ser vocera o elegís hoy ser como disertante y dar, pero por ejemplo yo siempre aclaro que las nutris que trabajan conmigo tienen una mirada de salud en todas las tallas o tienen un abordaje no pesocentrista, pero cada una se dedica como a un área en particular y eso, saber que eso es posible también es muy interesante. sí, totalmente, totalmente. Como te decía, como lo que decíamos al principio, este enfoque, a mi parecer, da mucho más posibilidad de diversificar nuestra profesión, ¿sí? Hacia,
yo de verdad, es que hace 6 años para mí ser nutrióloga era dar dietas para perder peso, tal cual. Mm, Digo, sabía que habían algunas pocas que se dedicaban a otras cosas, había la que se dedicaba a nutrición deportiva, la que se dedicaba a nutrición oncológica, a nutrición renal, sí, mm. pero contadas con los dedos. Claro, Sí. sí, hoy hay como más por especialización también, pero quizás a nosotras, digo nosotras como más de las nutris con las que me rodeo y que nos estamos metiendo más también en el mundo de diversidad, y hablo también en este caso por mí, como con muchas contradicciones internas, ¿no? Si bien yo hoy también en algún punto pertenezco a una voz acá en Argentina, dentro de este mundo, ¿no? Digo, yo también le digo, porque yo doy talleres para nutris y les digo, bueno, yo también tengo muchas contradicciones con esto, sobre todo cuando uno hace como esta hay un sesgo en mucha evidencia científica, ¿no? Por ejemplo, cuando uno habla de calidad alimentaria o de estadísticas a nivel poblacional, que se sigue usando el IMC y se sigue haciendo alusión como a la obesidad o a la grasa corporal como tema o preocupación a nivel mundial. Bueno, ¿no? Yo puedo deconstruir un montón de cosas, pero llega a un punto que uno se sigue como chocando, ¿no? ¿Qué le recomendarías a alguien que está en ese punto? Bueno, que, a ver, eso es parte de la deconstrucción y pueden haber contradicciones y puedes no estar de acuerdo con todo lo que se plantea, digamos, o sea, no, esto no es, no tienes que casarte con cada uno de los Mm, conceptos, pero sí seguirlos cuestionando, o sea, sí seguirlos retando, no tienes que casarte de entrada, sí, claro. puedes seguirlos cuestionando, o sea, de eso se trata Mm, eh, y de retar nuestras contradicciones y tratar de encontrar una explicación, digamos, que me haga sentido, ¿no? O sea, seguir leyendo, seguirnos deconstruyendo y evidentemente tolerar esta incomodidad a la contradicción, porque evidentemente hay incomodidad y porque cuesta mucho trabajo de construir creencias, narrativas que están tan arraigadas. Y entonces mirarnos con mucha mm, autocompasión, construcción, sí. Pero también hay algo que yo sí diría, es si no estás convencida de este enfoque, si todavía tienes estas contradicciones que de alguna manera no te hace todo el sentido, quizás no te pronuncies todavía, mm. porque puedes hacer daño. Sí, ¿Sí me eso te iba explico? a decir. Porque el otro día, bueno, acá por primera vez en Argentina, desde la Universidad Pública de La Plata, se lanzó un seminario de posgrado sobre diversidad corporal y el otro día tuvimos la primera clase, es un gran avance para Argentina. Decían esto, ¿no? Como que muchas veces se habla de, bueno, yo también opiné porque me pasó de escuchar hablar sobre gordofobia y sobre sesgo de peso y lo que sufren las personas gordas desde organismos o colegas que en realidad se dedican a una nutrición totalmente pesocentrista, que indican Saxenta, entre otras cosas. Y eso, bueno, una de las chicas que es politóloga decía como, eso es muy violento, pero sucede Totalmente. mucho. Es que eso es lo que está pasando ahorita, Mm, justamente. La industria farmacéutica y muchas de las sociedades de médicos bariátricos, de cirujanos, incluso, y bueno, obviamente muchas de estas asociaciones de obesidad están cooptando parte del mensaje sí. para sus intereses. Es decir, ahora toman por supuesto, ya esta idea de, bueno, las personas no eligen qué peso tener, esto no es como creíamos antes, no es porque comen mucho o por falta de voluntad, pero tenemos que ver la forma de adelgazarnos. Y ahí está siendo muy Mm, violento, porque ahí no estás mm, entendiendo. Entonces, no se trata nada más, o sea, esto no se trata de tratar bien a las personas gordas, eso tendría que ser, por supuesto, ni siquiera tendría que ponerse en cuestionamiento, ¿me entiendes? Pero ahora es mm, como, tratémoslas bien porque pobrecitas no tienen la culpa, pero vamos mm, entonces a amputarles el estómago o a darles mm, medicamentos que tienen como efecto secundario cáncer de tiroides, parálisis del tubo digestivo, mayor riesgo de suicidio, como es el caso de los Ozempic. mm. Vamos a dar
tipo de medicamentos, vamos a prescribirlos porque lo único que, digo, finalmente lo único que queremos es que estén delgados, y no importan Sí, los... con tal de que bajen de peso, ¿no? Como siempre, como el fin último. También hablábamos en estos espacios, ¿no? Como que siempre se busca que, como, no, más que se busca, es como que uno siente como profesional o se siente como profesional con la obligación de cambiar a esa persona, como, yo siento que hay algo que está impuesto igual a nivel universitario, ¿no? Como que si vos ves una persona gorda o se acerca una persona gorda a tu consultorio, vos deberías hacerla cambiar porque si no, tiene un riesgo sobre su salud, cuando también tiene un montón quizás de otros factores de riesgo. No, totalmente. Y cuando hacerla cambiar, o sea, digamos, hacerla adelgazar, que eso es lo que, ¿no? Ujú, Quizás le va a tener mucho más problemas de salud. mm, Muchos. O sea, ese es el tema. Hacer que las personas adelgacen acaba a largo plazo perjudicando su salud. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a hacer que adelgacen? Una, mm, con dietas. La dieta, ya sabemos, está condenada al rebote en el 95% de los casos. Entonces, la persona va a empezar a tener estos weight cyclings que afectan más su salud, pero no nada más eso, sino le empiezas a afectar su relación con la comida, su relación con su cuerpo, la pones en riesgo de tener un TCA, ¿sí? Entonces, ¿cómo la vas a hacer con los Ozempic? Sí, con Ozempic inhibiendo las señales naturales del hambre, es decir, imponiendo una subalimentación por medio de un medicamento que aparte, el mayor estudio que hay es a 68 semanas y ahí lo pararon porque de ahí empieza la gente a rebotar y entonces mejor decimos que hasta acá y ahora, claro, ahora mm. resulta que lo nombran enfermedad crónica y entonces tienes que usar Ozempic toda la vida y gastar, creo que son $1,000 mensuales, Sí. ¿no? Mm, Es una locura. O, ¿qué estás proponiendo, no? mm. Y nuevamente, yo siempre digo, es que a mí me parece tan claro y me parece difícil de entender que la gente no lo vea, ¿no? O sea, es que si una persona gorda empieza a dormir mejor, a atender su salud con médicos que le den un trato digno, a asistir a sus consultas médicas porque ya no tiene miedo de asistir a ellas, a mover más su cuerpo de una forma placentera y no como obligación. Si deja de Mm, fumar, si empieza a comer mejor, ojo, mejor no es menos. A veces comer mejor es comer más. mm. ¿No va a mejorar su salud aunque no baje de peso? Sí, claro, o sea, estamos hablando, es que también no nos hablan de salud integral, ¿no? O sea, como que, bueno, es un poco lo que nosotros hacemos acá en Nutrición, es como salud integral. Después, además, un montón de otras cosas, pero tampoco se enseña la nutrición desde la importancia de la calidad alimentaria, pero tampoco, o sea, digo, porque, bueno, sí importa lo que comemos desde, en general, ¿no? Pero sí también esto, ¿no? Como de no hacer estos focos absurdos. Además, yo lo hablaba con estudiantes de nutrición, ¿no? Como que se aspira que hagamos un plan de alimentación individual a cada persona, aspirando que todos nos veamos igual o todos entremos en un rango de IMC cuando nos podemos ver en un aula de 50 alumnos que somos todos diferentes. Claro, es absurdo, o sea, es esto, claro, la homogenización de los cuerpos y la homogenización de los patrones de alimentación, es ridículo. Hmm. Que todos comamos lo mismo para todos vernos igual, es una premisa tan absurda, ¿no? Y nuevamente Bueno, ahí entendiendo, termina lo del medio plato, ¿no? También, que esto es algo que yo empecé a cuestionar hace poco desde una herramienta de educación alimentaria. Acá se usa mucho, ¿no? La herramienta educativa física del plato, que puede servir en alguna circunstancia, pero como que todos, una vez una Nutri en una asesoría que yo le daba me decía, yo no puedo comer todos los días medio plato así. Y es que digo, es que no es así la nutrición. Y esta ¿qué es cosa lo de del medio plato? homogeneizar. No Medio sé, plato de no sé. verduras. Ah, acá se Ah, recontra usa. Medio plato de ah, verduras, un cuarto de hidratos, un cuarto de proteína. Ni hablar que muchas veces en vegetarianismo, veganismo, no se sabe adaptar por falta de actualización en el área, pero digo, esta cosa, el medio plato de verduras, como si fuese la única herramienta de transmitir a todos que todos deberíamos comer. Acá hay un abordaje que se llama no dieta, que es muy conocido, que no tiene que ver con antidieta, que promovía mucho esto, ¿no? Como medio plato de verdura siempre. eh, y terminamos repitiendo lo mismo, ¿no? Como que a todos nos es va a servir lo mismo. absurdo. Es absurdo, Lu. Aquí tenemos el plato del bien comer, que sería más o menos lo mismo, y que sí, básicamente habla de esto, ¿no? De la mitad del plato de verduras. Gina, mi socia, hizo un cálculo de cuántas calorías más o menos se pueden ingerir con ese plato del bien comer. No se llega a las 1,200, Salud. Es No, ridículo. Es ridículo. ¿Y estamos prescribiendo eso a la gente? claro.
a que la gente coma menos de 1.200 calorías al día. O sea, 1.200. ¿Has oído hablar del experimento de inanición de Minnesota? Sí, sí. Ok, sí, ¿quieres que lo mencionemos un poco para quienes nos Si querés, escuchan? sí, para el contexto de lo que estás diciendo, sí, sí, es interesante. El experimento de inanición de Minnesota fue un experimento que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, donde un médico, que es el doctor Ansel Keys, quería ver cuál era la mejor forma de realimentar a la población que había sufrido hambruna durante la guerra. Entonces él recluta a 30 y tantos hombres, no me acuerdo el número exacto, hombres sanos, que no querían adelgazar, no tiene nada que ver con el peso esto, y los recluta, es un experimento que hoy en día no se podría hacer por cuestiones éticas, los recluta en un espacio físico durante 6 meses, creo que son 6 meses. Quizás me equivoco en algunos de los datos Sí, exactos, pero tranqui. más o menos, ¿no? Y lo somete a 3 etapas. La primera etapa consistía en una etapa, digamos, lo que llamamos normocalórica, es decir, que las personas, estos hombres comieran lo suficiente, ¿sí? Para, pues, sí, comer lo suficiente para vivir, como debe de ser, todo Ok, el mundo come lo suficiente. sí. La segunda etapa es la etapa que le llama semi-inanición, semi-hambruna. Es decir, era someter a los hombres a un estado de semi-hambruna, ¿sí? Para después pasar a una tercera etapa que era la realimentación y ver cuál de los métodos de realimentación era el mejor. La etapa de semi-hambruna, Alo, ¿a qué te suena? ¿A cuántas calorías si hablamos de semi-hambruna? O sea, semi-inanición. No sé, ya, no sé. ¿Qué Eso es la dirías? La segunda. semi-hambruna de 1000, ¿no? Ok. La semi-hambruna eran 1.562 calorías. 1500 más, ok. 1.560 y tantas. O sea, estás hablando que eso era semi-hambruna. Cuando hoy en día las Nutris prescriben dietas de menos de eso. Acá Y pues, uno de los médicos más conocidos, que hoy en día, o sea, su método sigue, pero él falleció, es de 600 calorías. Dios mío, 600 es lo que se daba a Pero es muy los, conocido, en los 90 se hizo muy conocido. Sí. los campos de concentración, eso es lo que comían los prisioneros. Mm, Entonces, ¿qué se vio en este experimento de inanición de Minnesota? Que estos hombres, después del periodo de semi-inanición, ojo, 1.562 calorías, tuvieron pérdida de líbido, problemas de ansiedad y depresión, problemas de fallas en el metabolismo, ya no regulaban bien la temperatura, mm, empezaron a tener atracones, empezaron a tener pensamientos obsesivos con la comida, bajo su ritmo cardíaco, o sea, todo este efecto de la mm. subalimentación. Sí, Y entonces estás hablando de que estamos prescribiendo hambrunas a mm, las personas, todo porque pensamos que a fuerzas tienen que ser delgadas y que delgadez equivale a salud. Y todos sí. estos daños colaterales no los vemos. Y estos hombres, después lo que se vio es que muchos desarrollaron después trastornos de la conducta alimentaria, desarrollaron trastorno por atracón, empezaron a tener conductas alimentarias de riesgo, a uno se le encontró robando comida del basurero. O sea, imagínate. Sí. Sí. Acá lo que tienen es que ese estudio también a veces lo toman, así como yo te decía lo de la gordofobia, algunos métodos lo toman como, de nuevo, ¿no? Esto como mezclan conceptos y se usa como, bueno, no le vamos a dar tan poco a las personas gordas, pero le vamos a dar poco porque igual hay que restringir y porque igual este es como el nuevo método. Y también yo creo que igual en esta deconstrucción, y a mí me ha pasado también con lo que es ultraprocesados, y de hecho mi libro está basado básicamente sobre calidad alimentaria y comida natural, también se empiezan a mezclar, digamos, los conceptos que uno cree que tienen sentido, pero no. ¿No? Ujú. Entonces, por ejemplo, esto que yo te decía, como bueno, va por lo de gordofobia, pero indico fármacos para bajar de peso. Bueno, acá con lo que es muy conocido los métodos por porcentaje, que es bajar de peso de una forma saludable, pero al fin y al cabo, siempre promover bajar de peso. Y acá en Argentina está como en un boom los hábitos, es como muy complejo a veces, para uno entenderlo como Nutri y también para hacerle entender a la gente que tampoco son las soluciones esas opciones. Es que bajar de peso por un método saludable, ¿qué quiere decir? Es un disfraz a una dieta. ¿Qué quiere decir?
Un Halloween de dietas. Sí. Halloween es una dieta disfrazada de estilo de vida saludable, porque finalmente es lo mismo, porque si le preguntas a la persona qué es lo que tiene que hacer, pues finalmente es lo mismo, es una restricción calórica, punto. O estar contando, ¿no? Cuánto come, Por eso, ¿qué quiere decir registrando. saludable? ¿Qué quiere decir bajar de peso de forma saludable? ¿No? O sea, como, no lo entiendo, ¿a qué se refieren? Bueno, hay muchas cosas que surgen en el medio, por eso lo quería traer un poco, no como crítica o sí, directamente, sino como para también a veces esto, ¿no? Como despertarnos un poco como los colegas de qué cosas escuchamos, de dónde vienen y cuestionarlos también, porque así como decimos, no, este es un punto muy extremo o tal persona, tal nutricionista es muy extrema, a veces nosotros nos quedamos con cosas que simplemente vemos en redes sociales y las tomamos de ahí como Totalmente, totalmente. nutris. Bueno, yo creo que aquí, esto es, digamos, algo que repito constantemente y constantemente cada vez que tengo oportunidad. Esto es un hecho, no es algo que yo invento, es algo que está ahí, está comprobado. A la fecha, no hay una sola intervención que haya demostrado que se puede perder peso y mantenerlo. No existe. Aunque la llames bajar de peso de forma saludable, aunque le llames cambio de hábitos, aunque Mm, le llames lo que sea. Está documentado que el 95% de las personas que pierden peso con cualquier intervención lo recuperan en un periodo de entre 2 y 5 años. O sea, no tenemos una forma, no existe una forma sostenible, aunque creas que es saludable. No existe. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer con mm, esa información? ¿Qué mm. decides hacer con esa información? ¿Seguir intentando cuando sabes que está condenado al fracaso? Hmm. Sí, pasa que yo creo que en el medio, ya sea para profesional o para alguien que lo que quiere, está esta falsa creencia, ¿no? Que, bueno, se habla mucho, yo lo hablo mucho con mis pacientes, es como que está asociada a la delgadez como la felicidad o como, más allá de los privilegios que acceden a las personas delgadas, esta cosa de, bueno, cuando yo baje de peso, esta premisa, ¿no? Cuando yo baje de peso me voy a sentir mejor o como este no poder tolerar, algo así me toco la panza, ¿no? Porque digo como no poder tolerar como la panza o el me siento gorda, que creo que a veces es muy difícil incluso como profesional acompañar a veces porque como que sí, yo siento a veces que termino convenciendo a mis consultantes o a otras nutricionistas. No sé qué pensás vos de ese punto. Bueno, primero que nada, que yo entiendo, o sea, yo entiendo que la gente, sí entiendo perfectamente que la gente siga haciendo dietas, porque claro, totalmente, la gente busca este privilegio delgado, la gente busca ser tratada, o sea, mi deseo por perder peso es mi deseo porque me traten igual que este mundo trata a las personas delgadas, tal cual, Ujú, al individuo lo entiendo. Pero mi pregunta iba más hacia, no entiendo a los profesionales de salud que siguen prescribiendo pérdida de peso cuando saben que no es sostenible. O sea, si tú mm, ya sabes que no existe una sola forma que permita que la gente pierda el peso y lo mantenga, ¿qué haces con esa información tú como profesional de la salud? para mejorar la salud, entre comillas, ¿no? Como la... Sí, 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 sí. O sea, si tú sabes, ¿por qué sigues diciendo que tienen que bajar de peso si no hay una forma de hacerlo? Es como si dijeras, es tan absurdo como decir, yo sé que si perdieras años, tendrías mayor salud, lo cual es cierto en muchos casos, claro, con la edad tenemos más riesgo. Entonces, pero no tenemos una forma de hacer que la gente pierda años, ¿no? Entonces, no mm, estamos pidiendo, oye, rejuvenece un poco y así se te quita la diabetes, es ridículo, ¿sí? Porque sabemos que claro, no existe una... Si no sabemos, no tenemos una sola forma que permita que la persona pierda peso y lo mantenga, ¿por qué mm, seguimos prescribiendo pérdida de peso? Eso es prescribir medicina no basada en evidencia. mm. Sí, la evidencia del antes y el después de sus pacientes que bajaron y después Corto esos plazo, ¿no? pacientes. Nunca pones el después del después. Y la Bueno, evidencia no se toma de mis pacientes, se toma de la literatura científica. Nuevamente, en la literatura científica, en los estudios, no hay un solo estudio que haya demostrado que la gente mantuvo el peso más allá de los 2 a 5 años. sí. Sí, es que no se cuenta el relato de ese antes y después. De hecho, hablábamos con algunas otras nutris que trabajaron en estos centros, ¿no? Que hacen este antes y después, y que, como así, esa misma persona que bajó de peso y pusieron su foto y la expusieron, años después o un año después, pide que por favor la bajen esa foto porque ella ya había recuperado el peso, y que ya que no era real eso, porque ya no le sostenía, obviamente de puertas adentro, ¿no? Entonces, es también como un negar a veces, ¿no? Como esta realidad que nos confundimos, obviamente, por todos esos estímulos académicos y que surgen en el medio.
Es que la industria de las dietas es muy inteligente, muy, muy inteligente, porque, a ver, las dietas tienen dos etapas. La primera etapa es la pérdida de peso. En el corto plazo, claro que se puede, por supuesto, lo hemos visto, claro. Mm, Y la segunda etapa es el rebote, es inminente. Las dos van a pasar. O sea, va a pasar la pérdida de peso y va a pasar el rebote. Pero la industria de las dietas es tan inteligente que yo me doy crédito solo de la primera etapa. Yo mm, nutri, yo profesional de salud, yo industria de las dietas, digo, mira, el antes y después, esta primera etapa. Y la segunda etapa, le echo la culpa al paciente. Fue mm. su culpa. No hizo Fue bien las cosas. porque no siguió haciendo lo que yo le decía. Mm, Entonces, culpo al paciente por la segunda parte y me doy el mérito de la primera, lo cual es súper violento. sí. Y, yo creo que siempre la cultura de la dieta nunca nos va a dejar de sorprender y voy a tirar esto que me parece algo terrible y sé que no sé si ya lo viste y que te toca alguna fibra sensible, pero digo, lo voy a nombrar como al extremo, pero es algo actual, que me pasaron una nota ayer de que es cómo aprovechar el estrés de Israel Hamas de la guerra para bajar de peso. Es una nota, no sé si viste el titular. Y terrible, terrible, terrible. Es La cultura terrible. está en todos lados. O sea, es una locura, es una barbaridad. Es Mm. una barbaridad. O sea, como te digo, es absurdo que la prioridad ante todo sea estar delgado. Bueno, acá pasó con la pandemia también, ¿no? Como, bueno, uy, si ¿Sí? aumentaste en pandemia, ahora qué haces para bajar de peso, como, bueno, siempre centrado en eso. Eh, Ponía ese ejemplo extremo porque a veces necesitamos como, o otros ejemplos que vos diste, ¿no? Como el extremo para decir, che, pará, ¿cómo hago para cambiar un poco mi Por favor, visión? démonos cuenta. Claro, los extremos o sea, cuando vemos que se venden cirugías de malla lingual para que la gente le duela la comer y no pueda comer para entonces bajar de Mm. peso, candados a la boca, han habido estos candados, no sé si lo has visto alguna vez. No. Sí, claro, No. bueno, eso me tocó a mí. Yo veía, yo Wow. llegué a ver gente así que se cosían la boca para que no pasara comida y pasaran solo líquidos. O sea, nos damos cuenta de lo violento. Sí. Sí, es mucho, ¿no? Y ni hablar que sí que es un tema que quería como rozar porque se puede extender mucho más en relación a las bariátricas o el balón gástrico, que hoy cada vez está como más en auge y que se promociona cada vez más. ¿Qué crees vos que podemos hacer como nutricionistas para prevenir que la gente caiga ahí? O si llegamos a una conversación o a una difusión. Bueno, o sea, creo que lo que hay que hacer es seguir retando al sistema y seguir primero visibilizando que es el balón gástrico, que es, pues es una dieta forzada temporal, punto. Por supuesto que si yo me meto un balón al estómago, voy a tener un estado de subalimentación forzado porque no me cabe la comida Mm, temporalmente. En el momento en que retire el balón, estos balones ya tienen mucho tiempo existiendo. La gente recupera el peso igual. Saco el balón, sí. vuelvo a Con bajar y la vuelvo. bariátrica también. Con la bariátrica también. El balón, aparte de que, bueno, yo he tenido experiencias de un montón de pacientes que hablan de lo incómodo que es, no de lo incómodo del reflujo, una que hablaba de que su Mm, aliento le olía a basura todo el tiempo porque la comida se queda atorada encima del balón, ¿me entiendes? no, sí, Entonces es se terrible. todo el olor, una cosa espantosa, pero y al final acaban recuperando el peso, ¿sí? Mm, La bariátrica, pues, ¿qué te puedo decir? Váyanse a ver el perfil de Mariana en Hollander, es amputar, mutilar un órgano mm. sano. El estómago tiene una razón para estar ahí, para tener ese tamaño, tiene funciones, ¿sí? No me voy a poner aquí a hablar de las miles de No, no consecuencias que sé. hay, pero además el rebote existe en altísimo, dependiendo del estudio, pero hay quienes hablan de 40, de 60% de incidencia de rebote, porque el cuerpo hace mecanismos adaptativos para recuperar el peso, ¿sí? Mm. Pues, Bueno, una Nutri que se dedica, que hizo uno de mis cursos, me escribió, me parece interesante esto, como, y decía que se sentía muy mal porque ella se había especializado en bariátrica y como, ¿qué hacía ahora, no? Como una frustración muy grande. Yo le dije al contrario, aprovechá esa información para acompañar personas que se hayan hecho la bariátrica y que tienen un montón de complicaciones, por ejemplo. totalmente, ese es un nicho de oportunidad para las que estudiaron, se especializaron en bariatría, que yo digo, se puede hoy en día ayudar a las personas que ya se le hicieron, porque hay Mm. muy poca información, estas personas están muy abandonadas por la nutrición, porque nadie hace estudios posteriores, a nadie le importa. Mientras Sí, o ya no te se de asocian las complicaciones.
no se asocian y hay un estado de desnutrición crónico ahí, porque hay mala absorción crónica, Sí. ¿sí? Entonces es tan absurdo, o sea, estamos induciendo con esas cirugías a un estado de desnutrición crónico, eterno. Sí, y creo que también como Nutris, no sé, a veces cuando dicen, bueno, pero en una obesidad, se habla, ¿no? Como en un caso hipotético, no, bueno, pero una obesidad mórbida está bien, ¿no? Como se empiezan a justificar sin averiguar o sin realmente saber qué es lo que después puede llegar a pasar a ese cuerpo y en todo caso que la persona decida, ¿no? Desde ya, pero como nosotras corrernos de ese convencimiento de que puede mejorar su vida. Y es que, bueno, justamente creo que es un mecanismo de defensa normal de la mente de irme a los extremos para tratar de justificar lo que sigo haciendo, ¿no? Y como Mm, dices, me voy a obesidad mórbida, esta persona que no se puede mover, que ni mm, siquiera conozco, que vive en mi imaginario, porque la mayoría de las veces ni sí, siquiera es alguien que yo tenga contacto, ¿no? mm, Es como, bueno, no sé, cuando veamos a esa persona, hablamos y vemos que, ¿no? O de lo sea, que pasa, sí. ¿qué pasa? Pero a ver, cualquier persona en cualquier tamaño de cuerpo podría mejorar su salud sin bajar de peso. Nuevamente, esa persona que me imagino, ¿tú crees que esa persona que vive en mi imaginario, nuevamente, que ni siquiera conozco, si empieza a recibir atención a su salud mental, atención médica de calidad, apoyo emocional, si empieza a mover su cuerpo en la medida en que pueda moverlo, Pueda. mejora su Ujú. movilidad, si empieza a dormir mejor, si empieza a nuevamente comer mejor, mejor no necesariamente es menos, Es menos, sí. no va a mejorar su salud aunque no pierda peso. Digo, a Mm. lo mejor pierde peso y si lo pierde está bien, es parte del proceso, pero ¿y si no lo pierde, qué? Yo creo que ahí entra esta cosa de, bueno, pero entonces la grasa abdominal es un factor de riesgo y entonces el otro día, bueno, otra de las preguntas eran relacionadas al deporte y las antropometrías y la composición corporal. Las Nutris no preguntaban cómo trabajar sobre este punto, ¿no? Si, que se usa la antropometría y la composición corporal para también prescribir planes de alimentación, ya corrámoslo de la dieta como tal. Y bueno, una nutri me decía, bueno, pero el sobrepeso Aluet trae complicaciones, me decía, como esta paciente tiene que bajar de peso, una derivación era, ¿no? Y yo, bueno, entonces ese es el otro punto que entra en juego, la grasa. Pero vuelvo a lo mismo. Si no tenemos una sola intervención que haya demostrado que se puede perder grasa y mantenerlo, no Mm. existe. ¿Qué le vas a proponer? Sí, o sea, se mira al corto plazo, digamos, o el rendimiento Claro, deportivo en ese caso. sea, por supuesto que en el corto plazo, pero aparte el rendimiento deportivo, cuidadito, porque un atleta subalimentado tiene peor rendimiento deportivo. Y aparte, Mm, nuevamente, el papel del entrenador, digamos, deportivo es sacar el mejor partido de ese atleta con el cuerpo que tiene ese atleta, no mm, modificarle el cuerpo mm, para que rinda más. claro. ¿Sí? La semana pasada se está hablando mucho ya de esto que son las deficiencias, se llama REDS en inglés, no me acuerdo cómo se dice en español, pero son las deficiencias energéticas normalizadas en atletas. Está Mm, normalizado que las personas, que los atletas vivan con deficiencias nutricionales. claro. Es absurdo, ¿me entiendes? Y Sí, nuevamente, sí. lo mismo, aunque tú creas que la grasa abdominal o como quieras llamarle le va a hacer daño, ¿cómo pretendes que la baje de manera eh, sostenible en el largo plazo? ¿Qué vas a hacer? Aparte, no nomás corres el 95% de riesgo que recupere el peso, sino hay 65% de probabilidad de que gane más. O sea, esa persona la estás condenando a recuperar el peso y muy probablemente más. Mm. Entonces, ¿qué es lo que propones? Si las Sí, y dietas no... encima se hace, perdón, se hace en general en personas que no tienen ni siquiera un IMC mayor a 30 en general, ese tipo de estrategias. Sí, totalmente. Pero aparte, nuevamente, ¿qué propones? O sea, ponle que vamos a bajarle esa grasa abdominal. ¿Cómo? ¿Qué me sugieres? Y contando, te digo yo lo que te respondería a alguien, porque los veo, tipo, las fórmulas desarrolladas, ¿no? Como los planes o las equivalencias, sacándole las calorías necesarias para cambiar esa composición corporal y que después la persona coma. Yo intenté en algún momento de mi vida hacerlo, no pude claramente, porque no puedo con esas reglas alimentarias. Comer exactamente, no sé, 3 cucharadas de arroz o un cuarto o
30 gramos, lo que sea, de O cantidades. sea, ¿estás hablando de que vivan subalimentadas toda su vida? Un tiempo, ¿no? Todo esto en un hipotético caso de alguien que se dedica a eso. Tiempo. ¿Y después qué va a pasar cuando vuelven a comer? No, es que se supone que lo tiene que sostener. Por eso, entonces, que vivan subalimentadas para siempre. O sea, Bueno, la podría ser. propuesta entonces es que vivan subalimentadas para siempre. O que coman lo que, esta cosa, ¿no? De comer. No es para, a ver, no quiero ofender a nadie, porque entiendo que nosotras nos entendemos en esto que estamos charlando y sé que mucha gente diversa lo escucha y depende del momento en el que esté. No es para como burlar a nadie, ¿no? Pero sí entender que a veces promovemos cosas que realmente no son sostenibles para la población, digamos. Nadie puede vivir subalimentado, es lo que te digo, no es sostenible. Entonces tú propones, claro, voy a hacer el cálculo y le voy a medir la ración. ¿Va a bajar de peso? Sí, en el corto plazo. Está documentado que en el largo plazo va a recuperar Hmm. el peso. Sí, y no solo en bajar de peso, yo esto lo hablo un montón y ahí sí me parece interesante. Después tengo una pregunta que no me la quiero pasar, que te la voy a hacer después, pero digo, sí, ¿qué pensás vos o qué crees vos, además de la alimentación intuitiva, que sé que es el abordaje que vos más haces, en relación a los planes de alimentación, que es algo que yo fue lo primero que me cuestioné y me sigo cuestionando, cuál es la mejor forma, entre comillas, que creo que no hay una mejor, de hacer consultas o educación alimentaria desde este lugar, ¿no? Desde los planes que entregamos o las guías, cuando uno deja de contar calorías o nutrientes, no solo para bajar de peso, no estoy hablando en general. eh, ¿Qué crees que puede ser una herramienta para los y las nutricionistas, digamos? Bueno, a ver, creo que entender que finalmente el objetivo, la meta final es que nadie tenga que vivir con planes de alimentación, porque no tendríamos por qué tener planes de alimentación. O sea, alimentación intuitiva no es compatible con planes de alimentación, porque la alimentación intuitiva habla de confiar en nuestro cuerpo, en nuestras señales, para Mm, tomar decisiones efectivas de alimentación y vivir una alimentación libre de reglas. Es cierto que algunas, y creo que son muy pocas, sobre todo personas que se están recuperando de un trastorno de la conducta alimentaria, en sus facetas iniciales pueden requerir planes de alimentación un poco más estructurados, ujú, ¿sí? Sobre todo, ¿por qué? Porque están muy desconectados con señales de hambre y saciedad, porque probablemente una mujer que se está recuperando de anorexia no siente hambre, y si yo le digo, come cuando tengas hambre, no va a comer, y necesito que ujú, coma. Entonces, hay ujú, excepciones y hay casos donde los planes de alimentación son necesarios, quizás solo en unas primeras etapas, pero a largo plazo, nuevamente, y te digo que yo, ahí cuando volvemos a una de las preguntas iniciales, ¿por qué me hace tanto sentido? Porque yo he vivido toda mi vida así. Yo no llevo mm. ningún plan de alimentación, yo Que desde que... nadie, igual, o sea, corriéndolo de la técnica o como la parte más académica de la alimentación intuitiva, digo, como que no, nadie en lo cotidiano, excepto que esté arraigado a una cultura de la dieta en la actualidad, eh, come así. De hecho, yo esto lo traigo siempre como yo doy muchos talleres sobre consultorio. Yo le digo a las me pasó con una paciente que vino y me dijo, bueno, ¿qué desayunaste ayer? 3 cucharadas de granola con un yogur y una cucharadita Esa paciente tiene un tema con la conducta alimentaria. O sea, no puedes, vos no sabés, y lo tenía, ¿no? Claramente, no puedes saber exactamente cuánto comes todos los días, pero esas Claro, indicaciones fueron por nutricionistas. totalmente. Em, Ujú, y es de eso, ¿no? Es por qué tendríamos que prescribir planes de alimentación. ¿Para qué? ¿Para quién? Nuevamente, hay casos muy específicos, recuperación pero una persona X que no tiene un trastorno, que no tiene, ¿por qué tendría que tener un plan pegado en su refrigerador? ¿Para ¿Y qué? y acá creo que sí es la pregunta que más me hicieron y que yo también cuando, sobre todo antes te escuchaba, ¿no? Y a veces me chocaba y me lo sigo preguntando, es ¿cuál sería una estrategia o cómo recomendás que se pueda hacer educación alimentaria, sobre todo para quienes se dedican a un área en particular, ¿no? Hablemos de patologías, por ejemplo, en general, ¿no? ¿Cómo hacer educación alimentaria o veganismo, vegetarianismo, alimentación basada en plantas sin demonizar alimentos o cómo hacer esta educación alimentaria sin caer en planes de alimentación o tenés que comer tal cosa, porque no hay planes, pero hay videos, hay otras formas y de hacer medio lo mismo, ¿no? Sí, bueno, primero saber que la alimentación intuitiva no excluye lo que llamamos terapia médico-nutricional. O sea, nadie Ok. está diciendo aquí que no hayan situaciones específicas, condiciones de salud específicas que ameriten recomendaciones específicas.
de alimentación para mejorar la condición. Ujú. ¿Ok? Pero eso, por ejemplo, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo una persona con diabetes, las Ujú. recomendaciones que le voy a dar son las mismas si es gordo o si es flaca. No Sí, tendría eso por qué sí. hacer. Y Mm. yo no le voy a dar un plan de alimentación porque una persona con diabetes no puede, tampoco va a vivir con un plan de alimentación, va a vivir con diabetes toda su Mm. vida porque la diabetes es una enfermedad crónica. ¿Qué quiere decir un Sí. plan de alimentación? Simplemente le voy a dar recomendaciones que le ayuden a mejorar sus glucemias. Y esas recomendaciones son las mismas, sea gordo o sea flaco. ¿Qué tiene que ver? Pues tiene que ver con, claro, consumir a lo mejor los carbohidratos acompañados de fibra, proteína o grasa, ¿sí? Sí, otras Procurar estrategias, digamos. Sí. distribuir los carbohidratos a lo largo del día, variarlo con dependiendo del medicamento que esté tomando, etcétera, ¿me entiendes? Pero esto, Ujú. nuevamente, no es un plan de alimentación, no le digo en la mañana a las 8:10 de la mañana te desayunas 2 huevos con una... No, es Ujú. simplemente que aquí lo que buscamos finalmente es la autonomía y la soberanía alimentaria. O sea, es que la persona pueda tomar sus decisiones asertivas de alimentación. Sí. Ujú. Nuevamente, veganismo, vegetarianismo, que me dices, bueno, no es satanizar, es alinearte a los valores de esa persona. Si una persona quiere ser vegetariana por sus valores, nuevamente puede venir a tu consultorio y decir, oye, ayúdame a armar unos menús como para, ok, eso no es O cómo darme cubrir los nutrientes o no sé, mucha sugerencias. información. Mm. Claro, eso es dar sugerencias, pero no le dices, mira, vas a pesar tantos gramos de frijoles. No, simplemente es, nuevamente, va desde dar recomendaciones, sugerencias, sin que sean sugerencias rígidas, que no se vuelvan reglas y que no se generen tampoco desde el miedo, ¿sí? O desde la Mm. culpa. No, Mm. Ay, me no, quedé, no. Raquel, porque, digo, te hubiese escuchado hace unos años, yo entiendo que capaz hace unos años vos tampoco, yo me recibí hace 10 años, igual también, hace unos años tampoco vos estabas pensando así hace 10 años, pero digo como, qué tan necesario a veces es pensarlo de esa forma, porque no solo que nos abruma también hacerlo contando, ¿no? Fórmulas desarrolladas, sino que también es muy frustrante, o sea, corriéndolo incluso, o sea, cuando uno hace, no sé, enseña a comer a alguien desde la calidad alimentaria, correrse de ahí. Pero bueno, esta pregunta que sí se repetí, capaz podés agregar algo más en relación a esto que decías recién, me decían, bueno, estrategias o cómo hacer para hacer educación alimentaria en general, ¿no? Como acá en Argentina hay muy poca educación alimentaria, contemplando la conducta alimentaria, pero sin demonizar alimentos, ¿no? Como, bueno, saber, no sé, calidades alimentarias o conocer más los alimentos, ¿no? Como de dónde viene lo que comemos, qué podrías aportarnos en relación a eso, porque sí, y acá le agrego algo, algo que a mí en algún momento me chocaba, ¿no? De todo este mundo, es como, bueno, pareciera que están diciendo, ¿no? Enojada, que no se puede hacer educación alimentaria, que todos podemos comer cualquier cosa, que es una crítica que se le hace mucho a estas posturas, ¿no? Bueno, un poco primero, educación alimentaria, ¿a qué nivel, no? O sea, porque en niños, en adultos, o sea, Ok. pero aparte, cuando hablamos de educación alimentaria, repetimos lo mismo todo el tiempo, como si la gente no lo hubiera escuchado ya, Ujú. ¿sí? O sea, ¿qué Ok. quiere decir educación alimentaria y a qué nivel? Y aquí tenemos que hablar mucho de temas de privilegios, porque, totalmente, porque a la gente a la que se le quiere dar Eh, principalmente esta educación alimentaria es a la gente que vive en condiciones de pobreza. Ujú. Y Sí, que no puede entonces, acceder. sí, y se asume que comen eso porque no saben, cuando muchas veces, claro que no, que tiene que ver porque es para lo que alcanza, es a lo que tienen acceso, Ujú. ¿me entiendes? Entonces es como replantearnos un poco por qué tenemos esta necesidad tan grande de dar esta educación alimentaria, ¿a quién se la queremos dar? Por ejemplo, Sí. cuando hablan de niños, yo estoy completamente en contra de la forma en que se da la educación alimentaria de forma tradicional. ¿Quieres que los niños aprendan de alimentos? Enséñales de dónde vienen. Llévalos a ver cómo crece un Tal huerto. cual. Ayúdalos a cocinar, a ver los colores, los sabores, las temperaturas de los diferentes alimentos. Cocina con ellos. Pues tienen que saber de vitaminas, minerales, Mm. proteínas. Para no estar gordo, además, ¿no? Para Porque que ese todo es otro. está gordo, totalmente. Todo va desde un lugar de miedo y de culpa. Mm. Sí. Sí, sí. Entonces, como que yo también más bien lanzaría la pregunta, ¿por qué quieres hacer educación alimentaria y a quién? ¿Y con qué finalidad? ¿Es para que no estén gordos? Mm. ¿Sí? ¿A quién se la quieres hacer? Sí. Claro, como Ahora, personalizar.
Sí, y cuando me decías esto de, parecía que estamos diciendo que cada quien coma lo que quiera. Pues sí, sí, sí estamos diciendo que cada quien tiene la autorización, tiene el derecho a comer lo que quiera. No estamos diciendo que ya no coman verduras, no estamos diciendo que ya no coman frutas, estamos diciendo que la persona tiene la capacidad, no nada más la capacidad, tiene el derecho a elegir qué comer y que estas elecciones, cuando no hay reglas y no hay culpa y no hay satanización de alimentos y no hay imposiciones externas y hay acceso a alimentos variados, la persona no va a elegir comer solamente papas y galletas porque nadie quiere vivir comiendo papas y galletas. Mm. Sí. Y si alguien quiere vivir comiendo papas y galletas, tiene que ver seguramente con que se los han restringido toda la vida. ¿Sí? Porque Mm. les han dicho que eso no lo puede comer. Y entonces se despierta un deseo Mm. obsesivo por estos alimentos, ¿me entiendes? Entonces es entender que en el momento en que ese balance del que tanto hablamos en nutrición, cuando nos liberamos de reglas y nos damos el permiso incondicional de comer y también tenemos acceso a todos los alimentos, porque aquí nuevamente hay que hablar de privilegio, ese Sí. balance solo. ¿Qué persona que tiene acceso a una gama variada de alimentos, a tiempo para prepararlos, a comida rica, va a elegir comer solo galletas Oreo Mm. todos los días? Sí, sí. Sí, yo creo que hay muchas como variables, ¿no? Como en el medio. Que creo que tal cual lo que decís vos hay que personalizar para en todo caso hablar bien o preguntar sobre ese punto. Pero sí, a mí, capaz pensando más en difusión y promoción, ¿no? También eso es elegir cuál es nuestra bandera en algún punto, por decirlo de alguna forma, o qué es lo que queremos comunicar al fin y al cabo, para no quedar como, bueno, tenés que hacer esto, porque es algo que también pasa mucho en redes, ¿no? Como que tenés que hacer esto, tenés que comer lo otro, pero yo también me pasa que me encuentro muchas veces como, bueno, hasta dónde sí, hasta dónde no comunicar esto, ¿no? De, no sé, enseñar a diferenciar un producto o que lo he hecho en otro momento, ¿no? O que, ¿por qué elegir esto? Porque quizás tiene esta propiedad. A veces nada, uno entra, bueno, entonces no puedo decir nada, también me dicen mucho, ¿no? Bueno, no se puede hacer nada, entonces, algunas nutris, ¿no? Bueno. Sí, creo que lo que toca es escuchar al paciente, sí, o sea, y quizás un poco, porque sé que ya se acerca medio el final Sí, y me sí. dijiste que hay unas preguntas que no quiero dejar fuera. Ujú. eh, no sé si me las quieres hacer, como que qué le diría. No, eso, eso de lo que es lo que te quería preguntar sobre la calidad y no, y te voy a dejar las preguntas de nutriciosa al final, pero antes creo que pasamos por un montón de temas, lo cual es muy interesante y bueno, con esto los invitamos a la charla para escucharte más, pero sí quizás dos cosas, ¿no? Como, ¿qué crees o qué te sorprendió de todo lo que has hecho estos años, que has llegado con muchos espacios? Yo creo que te llegué a vos por cuentas españolas, ¿no? Como ¿qué es lo más, acá le decimos como lo más grosso, como lo más grande que crees o que lo que más te sorprendió para bien que en este ambiente o en todo lo que venís trabajando? ¿Qué crees que es lo que ves como resultado positivo realmente que te sorprendió? Bueno, por supuesto que lo que más me enriquece todos los días son los testimonios de las personas que me dicen, esto me salvó la vida, esto me Mm. salvó la vida, esto me cambió la vida, esto me ayudó a salir de mi TCA o de la cultura de dietas. Hoy vivo mucho más tranquila, sané mi relación con la comida, sané mi relación con el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que me sorprendió ver? Que esto es posible. O sea, que salir de la cultura de dietas es posible, que quizás yo no me había constatado de la guerra en la que vivían tantas personas con su cuerpo y con la comida, desde mi privilegio delgado. Ujú. Sí. Y entonces darme cuenta la respuesta que hubo sobre todo, nuevamente, y te digo que aquí creo que se va a hilar con la última pregunta de, escuchemos a los pacientes, escuchemos sus voces. Pues Ujú. escucha a las personas que te están diciendo, llevo toda mi vida a dieta sin lograr perder peso de forma permanente. Esto me ha traído una lucha interminable con la comida. Esto me llevó a un TCA. Esto me hizo odiar mi cuerpo más. Esto me llevó. Escucha estas voces, porque la Claro. experiencia del paciente es fundamental. Sí, es cierto. Y en línea de eso, entonces digo, como, ¿qué le dirías a una nutricionista o a un nutricionista? Además de eso. Yo le diría, tente paciencia, tente mucha paciencia, no te juzgues.
O sea, a ver, nuevamente, sobre todo si estás en este periodo de construcción, puede ser retador, puede ser demandante, puede haber mucha culpa a veces porque, claro, me empiezo a dar cuenta que hice daño en el pasado. Mm, Todos hicimos daño sin saberlo. No era nuestra intención, pero hicimos daño. mm, Y en ese sentido, ser como muy compasivas con nosotras mismas y entender que podemos hacer las cosas de una forma distinta. Entonces te diría, ten paciencia, si esto te hace sentido, lee mucho, deconstrúyete, tienes la responsabilidad de construirte. Y mm, esto que te decía, escuchemos las voces de nuestros consultantes, de verdad escuchemos. Yo en esta consulta hace 6 años jamás le decía, jamás se me había ocurrido preguntarle a la paciente o al paciente que venía a visitarme, ¿sientes culpa al comer? Jamás. Jamás se me había ocurrido preguntarle, ¿tienes obsesión con cada bocado que metes a tu boca? mm, Jamás me había ocurrido preguntarle, ¿piensas todo el día en comida? Jamás se me había ocurrido preguntarle, ¿odias tu cuerpo? mm. Escuchemos a las personas. Hagamos de esto un espacio seguro de escucha Sí, y muy importante. valide la experiencia del paciente. Sí, sí, yo creo que es algo que aprendí también, ¿no? Como de alzar la voz también de, de quienes viven esto de la gordofobia, por ejemplo, ¿no? Como dar lugar a los activistas, por decirlo de alguna forma, ¿no? También. ¿Y qué crees que necesita el mundo de la nutrición? ¿Qué creo que necesita qué? El mundo de la nutrición. Yo creo que necesita mucho más educación en temas de justicia social, de desigualdad, de temas de privilegio, Mm, o sea, necesitamos mucho más abordar temas de sociología, de psicología también, ¿sí? O sea, nos urge, en las formaciones urge esto, ¿no? Temas de género, ¿sí? O sea, porque la nutrición, te digo nuevamente, yo lo hablo desde como yo la estudié hace muchos años y espero que en muchos espacios sea muy distinta, no lo sé. Pero yo solamente estudiaba composición de los alimentos, composición corporal, cómo hacer dietas, qué darle de comer. Toda esta parte social, psicosocial, mm, estaba completamente ausente. sí. Muchas gracias. Un honor tenerte en este espacio. Nos dejas pensando un montón y para quienes están escuchando en el 2023, nos vemos en diciembre en Argentina con Raquel Lobatón. Gracias, Raquel. No, gracias a ti y pues nada, estoy muy emocionada de estar allá con ustedes y bueno, sé que nos están escuchando muchos Nutris de Argentina. Decirles, porque dijiste lo de Iván hace rato, sé que el tema económico está difícil. Si hay personas interesadas en la certificación, búsquenos, estamos viendo la manera de hacer que se unan más personas, ¿sí? Ojalá podamos tener cada vez una comunidad más grande también en Argentina. Sé que el tema nuevamente económico está siendo sumamente difícil y estamos conscientes de eso. Entonces, ojalá esto crezca cada vez más, ojalá esto llegue a transformar espacios y estemos sembrando semillas de cambio en todos lados. Sí, bueno, muchas gracias.